pregunta. Dale. Dale. Vale. ¿Cómo? No, Ah, qué genial. Ah, bien. Bien. Entonces, hoy podríamos arrancar con vectores, que me descargué el libro también. Bien, de este podemos ir, lo que tiene vectores que son varias fórmulas, que les voy a hacer como un súper resumen y a la vez de que les doy la fórmula les enseño cómo usarla. Por ejemplo, acá tenemos la primera que es la fórmula de la magnitud de un vector. Ya les voy a decir qué es. La magnitud se representa así y es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado. Y les voy a dejar la otra que sería la de la dirección. Tangente del ángulo igual a b sola. Entonces vamos a ver qué pasa con estas dos fórmulas, digamos. Entonces tengo, los vectores van a tener una magnitud que vendría a ser como la medida y una dirección que va a ser, acá les voy a escribir para que les pongo que magnitud es la longitud del vector y la dirección es el ángulo de inclinación del vector. Entonces, si yo lo quiero representar al vector gráficamente, voy a tener al eje X y al eje Y, tipo acá y acá. Y bueno, y el vector va a tener una cierta inclinación y una cierta longitud. Acá, por acá. Entonces, la dirección de este vector va a ser el ángulo que forme acá con el eje X. Eso de ahí sería la dirección. Y después, qué tan largo sea este vector va a ser la magnitud. Magnitud. Entonces, acá les dejo cómo se calcula cálculo de la magnitud de un vector. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes quieran saber cuánto mide este palito, vamos a decirle, desde acá hasta acá, que vendría a ser el vector. Si ustedes quieren saber cuánto mide eso, lo que tienen que hacer es calcular la magnitud. Y para calcular la magnitud van a tener que saber los componentes. Un vector que está inclinado como este va a tener un componente en X y uno en Y. Acuérdense que siempre la parte horizontal es la X y la vertical es la Y. Entonces, yo voy a ver que, por ejemplo, si yo agarro y hago una línea desde el extremo del vector que choque contra el eje X, ahí va a ser mi componente en X. Supónganle que acá corta en, no sé, 5, vamos a decir. Y después va a cortar también al eje Y en algún punto, acá. Y pónganle que acá es 4. Entonces, ahí es, averiguamos la componente en X y en Y. En este caso, a veces, sobre todo en vectores, a la X se le llama Y5 y a la Y se le llama J, que es 4. O acá en la fórmula podría ser que A es 5 y B es 4. Da igual el orden porque total les va a dar lo mismo. Entonces ponele que yo tengo un vector que se llama B corta y que sus componentes son 5Y y 4J. Y yo quiero calcular la magnitud de esto. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula B igual
y pongo la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso va a ser igual a, bueno, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. Después hacemos la suma entre 25 y 16, que les da 41. Entonces, la magnitud sería la raíz cuadrada de 41, que bueno, les va a dar un número con coma. ¿Sí? Que sería raíz de 41 es aproximadamente 6,4. Y listo, ahí calcularon la magnitud, es decir, cuánto mide el vector. Ahora voy a ir haciendo como cuadritos con todas estas fórmulas que son las que se tienen que saber. Bien. Después vamos a calcular la dirección del vector, o sea, el ángulo que va a tener. Entonces acá voy a poner cálculo de la dirección de un vector. Lo voy a poner adentro de un cuadradito. Entonces vamos a suponer que tenemos el mismo vector que hoy. O sea, ya le calculamos la magnitud y ahora le vamos a calcular la dirección. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, tangente de tita, tita se llama esta letra griega, que vendría a ser el ángulo, es igual a B, que ya sabemos que B era 4, sobre A, que es 5. Entonces, ahí ustedes obtienen la tangente del ángulo, no el ángulo en sí. Y ustedes quieren saber el ángulo en sí. Entonces lo que van a hacer es, en la calculadora ponen shift, shift, en este caso tan, de 4/5. Y entonces les va a quedar directamente el ángulo. Tiki, y hacemos shift tan 4/5. Y esto da, si lo pasamos a grados, serían 38 grados, 39 minutos. Y 35 segundos. Pero bueno, no hace falta que pongan todos. Si tienen ahí la calculadora, intenten hacerlo, a ver si les sale, porque a veces nada, no sale. Así que quiero que me digan si ya lo pudieron hacer. Sí. Yo ahí lo estaba probando. Bien. No sé quién habló. ¿Pami o...? Sí, yo también, profe. Bien. Genial. Entonces acá ya tenemos la magnitud y tenemos la dirección. Vamos a ir, o sea, después igual vamos a aplicar todo esto, pero les voy a ir dando todas las formas. Bien. Ya las vimos. Bien. Y acá también les voy a ir poniendo algunas propiedades. Y acá voy a poner magnitud de alfa, en este caso, esta letrita griega, vendría a ser un número tipo 1, 2, 3. Y B sería un vector. Entonces, voy a copiar eso, multiplicar un vector por un escalar. Otra cosa, escalar son los números comunes y corrientes. O sea, un escalar es un número. Entonces, multiplicar un vector por un número es lo mismo que multiplicar la longitud por el valor absoluto del número. O sea, si ustedes quieren saber vamos a poner que la magnitud de alfa, que es un número, por b, que es un vector, va a ser lo mismo que hacer
el valor absoluto de alfa, o sea, del número, por b. Y ahora les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, esto. Ahí está. Bien, vamos a suponer que elijo alfa, que es 2, por ejemplo. Y b voy a usar el mismo de hoy, así nos ahorramos unos pasos. B es acá. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero multiplicar alfa por b y quiero saber su magnitud. Entonces, la magnitud de alfa, bueno, voy a escribir eso de nuevo para que quede, alfa por beta, por b digo, va a ser igual a 2, que sería alfa por el vector, y eso se puede resolver haciendo el valor absoluto de 2 por un lado y la magnitud de b por el otro. Nosotros ya sacamos la magnitud de b y era aproximadamente 6,4. Entonces podríamos hacer el valor absoluto de 2 es 2 por 6,4 y eso te da 12,8. Entonces ahí obtuvieron, digamos, la magnitud de alfa por el vector. Porque bueno, todavía no dimos multiplicación porque si no hay otra forma de hacerlo, pero es más larga todavía. Entonces, sabiendo esta propiedad, ya lo van a poder hacer. Igual después les tengo que enseñar cómo multiplicar un escalar por un vector. Pero por ahora nos quedamos con esto. Y acuérdense que el valor absoluto siempre les va a dar un número positivo. O sea, si ustedes tenían el valor absoluto de -3, es 3. Y el valor absoluto de 3 también es 3. O sea, siempre es el mismo número, pero con signo positivo. Listo, esa propiedad que, bueno, vino con una fórmula también. Después, acá viene de la mano con eso. Ahora vamos a ver, ya vimos la magnitud de un escalar o un número multiplicado por un vector. Ahora vamos a ver qué pasa con la dirección. O sea, con el ángulo. Dirección de alfa por b, que era el vector. Entonces, la dirección o el ángulo de alfa por el vector va a ser igual a la dirección original del vector, siempre y cuando la a sea positiva, o sea, alfa sea mayor a 0. Ya les voy a dar un ejemplo. Y después la dirección de la multiplicación entre un número y un vector va a ser igual a la misma dirección de b más pi, ya les explico eso, si a es menor a 0. Vamos por partes. Entonces, por ejemplo, ponele que vamos a elegir un número alfa que sea mayor a 0, el 2, por ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular la dirección de alfa por b, por el vector, va a ser lo mismo que la dirección del vector solo. Entonces, hago 2 por el vector, que sería lo mismo que hacer 2 por el vector que era 5i 4j. Bueno, se supone que eso nos tiene que dar la misma dirección, así que vamos a chequearlo. Cuando yo tengo un escalar, o sea, un número multiplicado por un vector, lo que hago es multiplicar cada componente por ese número. O sea, 2 por 5 es 10 y 2 por 4 es 8. Entonces, ahora vamos a calcular la dirección de este nuevo vector, este que está acá. Entonces, recordamos la fórmula de la dirección de un vector, que era tangente del ángulo igual a b sobre a. En este caso, tangente de θ,
En este caso, B es 8 y A es 10. Y 8 sobre 10 es lo mismo que 4 quintos. Entonces voy a poner acá que la tangente de θ es igual a 4 quintos. Y otra vez, si hacen en la calculadora Shift tan de 4 quintos, les va a dar como nos dio hoy 38 grados 39 minutos. Entonces, ahí verificamos esta propiedad de que si yo multiplico, el que copió esto, yo multiplico un número por un vector, si ese número es mayor a 0, entonces la dirección va a permanecer constante. Esto lo voy a sacar de acá y lo voy a poner abajo. Entonces, si alfa es mayor a 0, entonces la dirección de alfa por b es igual a la dirección de beta, de b solo, del vector solito. Bueno, esa era como la demostración del primer caso. Ahora vamos a ver la demostración del otro caso, teniendo en cuenta que pi es como un número en radianes, digamos. Radianes es otra forma de expresar ángulos, aparte de la de grado y minuto y eso. Entonces acá yo les voy a dejar que pi es igual a 180 grados. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que la dirección de A por B va a ser la misma que la de B sumándole 180. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a probar con alfa igual a menos 2, ya que hoy hicimos con igual a 2. Entonces, en este caso es menor a 2, así que vamos a hacer alfa por B, o sea, menos 2 por, y los componentes eran 5i y 4j. O sea que la multiplicación me va a quedar menos 2 por 5 es menos 10, y menos 2 por 4 es menos 8. Entonces, ahora vamos a tener que calcular la dirección haciendo la tangente de θ es igual a menos 8 sobre menos 10. Que básicamente te va a dar lo mismo. O sea, te va a dar 4 quintos y bueno, el resultado final va a ser el mismo. Pero estaría mal que ustedes expresen así nomás el resultado. Lo que deberían hacerle es sumarle esos 180 grados que les dije recién. Entonces hacen 180 más 38 y 39 minutos y aprox da 218 grados, 39 minutos. Y ahora sí. Igual tranqui que esto de sumarle lo vamos a ver bien cuando demos los cuadrantes. Pero bueno, es para que más o menos tengan esta propiedad en cuenta de que puede ser que, no sé, se me ocurre que en el examen no les digan cuánto es alfa y cuánto es el vector, simplemente les hagan preguntar cómo saber la dirección. Entonces ahí deberían saberse esta propiedad. Y listo. O ponele, te dicen que sabiendo que alfa es un número escalar menor a 0, y sabiendo que la dirección de B es tanto, bueno, ¿cuánto sería la dirección de la multiplicación? Entonces ahí le suman pi y ya está. Ya encontraron eso. Bien. Esa era una de las propiedades. Voy a ir haciendo como un paseo por todas antes de llegar a los ejercicios. Después tenemos esta otra propiedad,
Acá. Entonces, desigualdad del triángulo. Entonces, acá dice que la suma de las magnitudes de dos vectores, por ejemplo, vector u y vector b, o mejor dicho, la magnitud de la suma, si nosotros sumamos u y sumamos b y después le sacamos la magnitud, esto va a ser menor o igual que sacar la magnitud de cada uno y después sumarlas. O sea, nos puede dar lo mismo o nos puede dar más chico, pero obviamente nunca nos va a poder dar más grande que la suma por separado. Voy a hacer un ejemplo. Que es, por ejemplo, vamos a decir que U es 2i y 3j, y B, voy a usar el mismo de hoy para no complicar tanto, ahí UB. Bueno, y acá les voy a tener que enseñar a sumar vectores. Por ahora, sumar vectores es sencillo porque lo único que hacemos es sumar subcomponentes, o sea, I con I y J con J. Acá sería como 2 más 5, este te quedaría I. Y después, en 3 más 4 sería J. O sea que te queda 7I. Justo, y 7 Jotas. Bueno. Después, queremos sacar la magnitud de esa suma. Entonces, volvemos a lo que dimos al principio hoy, que era la magnitud de algo. Se calculaba como la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, o en este caso también ya le podemos decir i cuadrada más j cuadrada, es lo mismo. Entonces, si yo quisiera sacar la magnitud de u más b, reemplazo y pongo la raíz cuadrada, en este caso i es 7 al cuadrado, y j también va a ser 7. Y eso pongo igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 49 más 49. Y eso te da la raíz cuadrada. Y la suma sería 98. Y hacemos la raíz cuadrada de 98 que aproximadamente, voy a poner un cosito de estos, te da 9,9. Bien, ahí calculamos la magnitud de este lado, digamos. Ahora vamos a ver, o sea, verificar que se cumpla esta propiedad calculando por un lado la magnitud de U y por otro lado la magnitud de B y después sumar. Entonces, la magnitud de B ya la tenemos porque la habíamos calculado antes, pero la que no tenemos es la magnitud de U solita. Entonces, la magnitud de U solita sería ser la raíz cuadrada de, obviamente, i cuadrado más j cuadrado. En este caso, ponerle la i de u es 2, entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la j al cuadrado, que sería 3 cuadrado. Y eso igual, y ahora te queda 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y si suman eso, les va a dar la raíz de 3. Y otra vez nos va a dar un número aproximado y no exacto. Raíz de 13 es aprox 3,6. Y bueno, ahora sí, puedo sumar las dos magnitudes. Hacer la magnitud de U más la magnitud de P. Entonces la de U es 3,6 y la de B la voy a ir a buscar. Esta para acá arriba, magnitud 6,4 la de B. Entonces 6,4
Y acá 3,6 más 6,4 da 10. Y bueno, y ahí chequeamos que, bueno, casi que nos dio lo mismo, pero siempre menor o igual la suma. O sea, nosotros hicimos 9,9. Acá podríamos poner que 9,9, que es la magnitud de la suma, va a ser menor o igual a 10, que era la suma de las dos magnitudes. O sea que se cumple ahí la propiedad. Esa sería como una demostración de que se cumple esta propiedad. Bien, esto ya lo dije. Bien, vector unitario, esto es súper importante, creo que es lo que más he visto que toman en exámenes. Bueno, primero la definición de vector unitario y después cómo encontrar uno que tenga la misma dirección. Entonces, vector unitario es el que tiene magnitud igual a 1. O sea que vos cuando calculás la magnitud de ese vector te da 1. Entonces, por ejemplo, voy a pegar este así no lo copio. El ejemplo de acá te dice, bueno, tenés este vector y cuando vos le sacás la magnitud te da 1. Acá. Entonces, hicieron la componente y, que es un medio, al cuadrado es un cuarto. Y después la componente de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos. Entonces vos podés hacer un cuarto más 3 cuartos, te da 4 cuartos, que es lo mismo que 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ahí tienen un ejemplo de un vector unitario. O sea, puede ser que a vos te den un vector y te pregunten si es unitario, entonces vos lo que tenés que hacer es calcular su magnitud y ver si te da 1. Y si no también, vamos a ver, Profe, supongo una que pregunta. sí, ¿Siempre tiene que dar uno cuando sea vector unitario? sí. Si no, no cumple con la definición, digamos. Si no, es un vector común y corriente. Ah, bien, muchas gracias. Bien. Esto era. Lo que les pueden también preguntar es, ejemplo, yo te doy un vector, cualquiera, el que sea, y te digo, quiero otro vector que tenga la misma dirección, o sea, el mismo ángulo, pero que sea unitario. Entonces, acá les voy a poner acá abajo, hallar un vector unitario, por ejemplo, U, con la misma dirección que un vector E, por ejemplo. Entonces, yo les digo que tengo a B. Vamos a hacer el mismo que ahora. B era 5i 4. 5i 4j. Entonces yo les digo, bueno, yo quiero que tenga la misma dirección, o sea, el mismo ángulo, pero no quiero que tenga la misma magnitud, sino que tenga magnitud igual a 1. Entonces, lo que hacemos es aplicar una fórmula que sería U va a ser igual a el vector B sobre su magnitud. Entonces, hacemos y decimos, bueno, U entonces va a ser igual, el vector B era 5 y 4j, y eso dividido la magnitud de B, que hoy lo habíamos calculado, 6,4, sí, 6,4 era. Entonces acá abajo ponemos 6,4. Paso siguiente es como que hacer una distributiva, digamos. Les va a quedar 5 dividido 6,4 y 5, perdón, 4 sobre 6,4j. Y en la calculadora hacen 5 dividido 6,4 y les da aprox 0,78i. Y después 4 dividido 6,4 les da aprox 0,625j. Y listo. Este vector tiene
la misma dirección que B, pero tiene magnitud igual a 1. Voy a llevar esto acá abajo. Ahí está. Así acá solamente les queda la fórmula. Bien. Bueno, y esto es como ya un resumencito de lo que vimos recién. Entonces, la magnitud la calculábamos como cada componente al cuadrado y después lo sumábamos. O sea, el componente I, bueno, vieron que tiene distintos nombres, pero es lo mismo. La I latina, digamos, A o B1 es lo mismo. Y lo hacen al cuadrado más el otro componente al cuadrado y ahí tienen la magnitud. Después acá le faltaría también la fórmula de la dirección que nosotros la teníamos, que era tangente del ángulo igual a B sobre A. Y después tiene acá la multiplicación de alfa, que era un número, tipo 1, 2 o 3, por el vector. Y entonces acá te dice que, bueno, si ustedes quieren multiplicar un número por un vector, tienen que multiplicar cada componente por ese número, que también lo vimos. Después, si ustedes le ponen un menos adelante al vector, también le tienen que poner un menos a cada uno de los componentes. O sea que acá fíjense que es lo mismo escribir menos el vector que a cada uno de esos componentes ponerle un menos adelante. Después la suma de vectores, igual ahora lo vamos a hacer, pero bueno, la suma de vectores es lo mismo que sumar sus componentes, y la resta también, es lo mismo que restar sus componentes. Bueno, después de toda esa intro, vamos a hacer ejercicios. Para que los encuentre acá. Entonces, dice el problema, bueno, obviamente no voy a hacer todos, dice de los problemas 1 al 19 encuentre la magnitud y dirección del vector dado. Voy a hacer los pares, algunos de los pares, y los otros les dejo para que practiquen. Entonces, voy a poner sección 4.1, los ejercicios. Vamos a hacer 2, 4 y 6. Por lo menos de la primera parte, después vemos si hacemos más. Entonces, el vector B dice que es una de sus componentes la raíz cuadrada de 3 y el otro componente es menos 2. Y después el 4 es uno de sus componentes menos 4 y el otro también. Y el 6 tiene menos 8 y 9. Bien, y algo también que vamos a hacer ahora es graficarlos para mostrarles, ahora les voy a enseñar el tema de los cuadrantes. Entonces, vamos a calcular la raíz de 3 como para saber más o menos cuánto es. La raíz de 3 es 1,63 aproximadamente. Entonces fíjense que X es positiva y la Y es negativa. Entonces, si nosotros venimos acá, vamos a hacer un dibujito, hago los ejes, así y así, y pongo en X la raíz de 3, que era positivo, o sea, más o menos, la voy a poner por acá. Ahí voy a poner que acá estaba 1,73, que era aproximadamente la raíz de 3. Después, en Y tenía un número negativo que creo que era menos 2. Entonces, lo ubico por acá, porque es negativo, tiene que estar abajo. Entonces, esto de acá me da menos 2. Con esos dos ya puedo graficar el vector. Lo que hago es, agarro más o menos menos 2,
hago así y donde choquen estas dos rectas es donde va a terminar mi vector. O sea que mi vector va a ir desde acá hasta, bueno, la intersección de estas dos que me queda por ahí. Entonces ahí ya tienen graficado el vector. Y otra cosa es que estos cuadrantes tienen como que un nombre. Este de acá es el primer cuadrante. Este de acá es el segundo cuadrante. Este de acá es el tercer cuadrante. Y acá donde cayó nuestro vector es el cuarto cuadrante. Y esto es siempre, o sea, siempre se mantiene así, digamos. Entonces, lo que podemos sacar de conclusión acá es que si X es positiva, o el primer componente es positivo, y la Y, para que lo voy a poner como X es positiva y la Y es negativa, entonces nuestro vector estará en el cuarto cuadrante. Y ya vamos a ver, sobre todo para calcular la dirección de un vector, es importante saber el cuadrante, digamos. Entonces, por ahora lo dejo como que planteado así, y vamos a calcular la magnitud, o sea, la longitud de mi vector. Para eso aplicábamos, obviamente, la fórmula de magnitud, que era, por ejemplo, acá, la magnitud de B. Por las dudas, se está por cortar. Cuando se corta, como hicimos la otra vez, nos conectamos de nuevo acá. Dale, profe. Bien. Bueno, entonces nos queda raíz cuadrada de 3, todo eso elevado al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado. Vengo acá abajo, raíz de B igual a la raíz cuadrada. Y ven, acá cuando tengan raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es como que se cancela la raíz con el cuadrado y les queda 3 directamente. Ahí. Y menos 2 al cuadrado, que es 4. Tengan cuidado cuando elevan un número negativo al cuadrado, porque les tiene que dar positivo. O sea, ahí. Bueno, habíamos ya calculado la la potencia de la raíz cuadrada de 3, que era 3, y el cuadrado de menos 2, que es 4. Entonces acá nos va a quedar que la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de 7. Y acá, si quieren, ustedes pueden dejar así, digamos, expresado el resultado, porque como la raíz de 7 es un número irracional, si ustedes sacan la raíz de 7 estarían dando como que un número aproximado. Pueden, si quieren, lo pueden expresar así, o si no, le ponen el número aproximado, que es 2,64. Ya está. Bien. Vamos, ahora ahí calculé la magnitud. Vamos a calcular la dirección. Y vamos a hacer tangente de θ es igual a B sobre A. O sea que la tangente de ese ángulo que nosotros queremos saber va a ser igual a la componente B, que es menos 2, sobre la componente A, que es la raíz de 3. Entonces, tangente, o bueno, directamente lo haría en la calculadora por el tema de que
para no redondear tanto, pueden poner en la calculadora Shift tangente, y acá tengan cuidado que van a tener que poner 2 veces paréntesis. Menos 2 dividido, a veces se los puede tomar, pero por las dudas pongan siempre paréntesis, la raíz de 3 y cierran así. Entonces, Shift tangente, abro paréntesis, menos 2 dividido, abro paréntesis, la raíz de 3, cierro los 2 paréntesis, me da menos 49 grados. Menos 49 grados y 6 minutos por mes. Bien. Y acá es donde entra lo que les dije hoy, lo importante de saber en qué cuadrante está cayendo mi vector. Porque si bien no está mal ese resultado, nosotros nunca expresamos ángulos negativos, sino que siempre damos ángulos positivos. Además de que si nosotros le damos el menos 49 grados, le estaríamos dando este ángulo de acá. Y en realidad el que a nosotros nos interesa es este, el que da toda la vueltita, digamos. Ese es el ángulo que queremos saber. Entonces yo acá les voy a hacer como un resumen de cómo sacar la dirección dependiendo en qué cuadrante te cae. Que le voy a hacer acá, insertar un dibujo. Ahí y ahí está. Bueno, esos son los ejes. Entonces, si a mí me da X, acá tenemos obviamente la X porque es el eje horizontal y acá vamos a tener la Y porque es el eje vertical. En cuanto a X, a la derecha tenemos los valores positivos y a la izquierda tenemos los valores negativos. Y después en Y tenemos para arriba los valores positivos y para abajo los valores negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tanto X como Y positiva, me va a caer en el primer cuadrante. Entonces, pongo primer cuadrante, X e Y son positivos. Y acá es la forma más fácil, digamos, de que la dirección es directamente igual al valor que obtenés, digamos, con la calculadora. No tenés que hacerle nada. El resultado de ponerle Shift tangente y el número te va a dar directamente la dirección. Solamente en este caso. Ahora vamos a ver qué pasa en, por ejemplo, el segundo cuadrante. Entonces, pónganle que en el segundo cuadrante, acá la X es negativa, porque está a la izquierda, pero Y sigue siendo positiva, o sea, tienen una y una. En este caso, lo que van a tener que hacer es, a 180 grados, restarle el valor que les da la calculadora. Y eso va a ser, o mejor dicho así, esto menos B es igual a. ¿Por qué? Porque ponerle que les cae acá. Ah, no me di cuenta de hacerles el dibujito del otro. Les cae un vector ahí. Si ustedes se quedan solamente con el número que les da la calculadora, es este. Bueno, acá voy a hacerlo. No quería el vector en rojo, sino que esto de acá es lo que es. Bien, eso de ahí es lo que les da la calculadora. Y sería este valor de acá.
Pero yo no quiero ese valor, sino que yo quiero la vueltita. Yo quiero... Saben que es más incómodo esto. Ay. Quiero todo esto yo. Entonces, si yo quiero todo eso, lo voy a poner en, no sé, verde. Lo que voy a tener que hacer es, a 180, que sería el giro completo, le resto lo que me dio la calculadora. Entonces encuentro A, que es el valor que a mí realmente me interesa. Después ponele que me da en el tercer cuadrante. Pongo tercer cuadrante. Entonces, en este caso, X es negativa. Bueno, y Y también. Así que X e Y son negativos. Entonces, en este caso nos caería por acá. Y otra vez no podemos usar directamente lo que nos dé la calculadora, porque lo que nos estaría dando la calculadora es esto de acá. Y nosotros queremos saber más que eso, no solamente ese pedacito, sino que lo que vamos a querer saber es todo esto. Voy a poner en verde. Entonces, en este caso, si les cae en el tercer cuadrante, lo que tienen que hacer es 180 más lo que les da la calculadora para obtener A. Y bueno, y nos falta el último caso, que es el caso de este ejercicio, que es que si cae en el cuarto cuadrante, voy a poner acá, cuarto cuadrante, entonces X va a ser positiva e Y negativa. Bien, y ponele ahora cae acá. Ese valor que nos dio a nosotros, que creo que era menos 49, sería este de acá. Pero otra vez, nosotros no queremos saber ese, sino que el que queremos saber es toda la vuelta, o sea, viene así, 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 y llega hasta nuestro vector. Ese es el que nos interesa. Le voy a poner más grueso porque es el del ejercicio que estamos haciendo ahora. Entonces, en ese caso, lo que deberíamos hacer es hacer todo el giro, o sea, la vuelta entera. Hasta hoy estábamos hablando de 180. Ahora hacemos 360 grados, que sería como el círculo entero, menos lo que dio la calculadora, igual a A, que es el número que nos interesa. Esto sería, bueno, rápidamente pasé por todos los cuadrantes. Igual tranqui que ahora lo voy a aplicar en cada uno de los ejercicios, lo hacemos de nuevo. Pero bueno, esto es como si fuese una especie de machetito para que tengan todo junto. Entonces, vamos a volver a nuestro caso. Y lo voy a completar acá. Recién nosotros calculamos la dirección y nos daba un número negativo, nos daba menos 49. O sea que ese número, el que nos acaba de dar, es de acá hasta acá. Esto es menos 49 grados. ¿Cómo se le cambia el color? Bien, ese valor de ahí es el que nos dio la calculadora, pero como dijimos, no nos interesa ese. El que nos interesa a nosotros es, ¿para qué? Este es el que nos interesa a nosotros. Entonces, fíjense que faltaba poquito para que la línea verde termine de hacer un círculo. Es por eso que nosotros, el círculo entero es 300, el círculo entero era 360 grados. Entonces,
Nosotros lo que vamos a hacer es a ese círculo entero sacarle el pedacito que nos faltaba, o sea, los 49 grados. O sea que nuestra dirección va a ser 360 menos 49. Y esos son 311 grados. O sea que nuestra dirección va a ser 311. Y repito, no es que está mal menos 49, nada más que no solemos poner los resultados en negativo. Y bueno, ahí calculamos, ya tenemos entonces la dirección era 2,64 y la dirección es 311. Bien, vamos a hacer otro, quiero ver que caiga en otro cuadrante. Nosotros ya hicimos un ejemplo del cuarto, vamos a hacer de este. Bien, cuando los dos son negativos, fíjense que cae en el tercer cuadrante. X e Y son negativas, entonces cae en el tercer cuadrante. Vamos a calcular primero la magnitud, que es lo más sencillo. Esto siempre es lo mismo. Siempre va a ser cada componente elevado al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16, y menos 4 al cuadrado también es 16, y 16 más 16 es 32. Entonces podrían dejarlo como la raíz de 32, o bueno, resolver eso y dar el número aproximado, que es 5,66. Esa es la magnitud. Vamos con la tangente del ángulo o la dirección, que es B sobre A. En este caso B es menos 4 y A también. O sea que lo que deberían hacer, bueno, menos 4 dividido menos 4 es 1. Pueden hacer en la calculadora shift tangente de 1 y les va a dar 45. Esto es igual a 45 grados. Pero, otra vez, ese número, y acá sí va a estar mal. A diferencia del otro, el otro no es que estaba mal, sino que no se solía expresar así. Acá si ustedes ponen 45, está mal en el sentido en que si ustedes miden un eje de coordenadas, también se los voy a sumar al dibujo, desde acá esto representa los 0 grados, acá representa los 90 grados, acá representa los 180 grados, y acá 180 más 90 sería 270. Van de 90 en 90 los de cada cuadrante, digamos. Entonces, si ustedes le dejan 45 grados, están diciendo que cae en el primer cuadrante porque está entre 0 y 90. Entonces ahí sí les van a considerar como mal ese resultado, porque no cae en el primer cuadrante, sino que cae en el tercer cuadrante. Y por lo tanto, el resultado tiene que estar entre 180 y 270 grados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a mirar la fórmula que nos decía que en el tercer cuadrante hacíamos 180 más el ángulo que nos daba la calculadora. O sea, vamos a hacer 180 más 45 grados. Y ahí les da que es 225. Y ustedes pueden corroborar eso mirando el dibujito acá, de que el tercer cuadrante está entre 180 y 270, y a nosotros nos dio 225, o sea, coincide con eso. Así que bueno, esta sería la dirección, y esta, bueno, la magnitud. Después, vamos a hacer, ya hicimos del cuarto, del tercer, y este es Y negativa, X positiva, ya hicimos uno de este, así que voy a buscar otro que caiga en otro cuadrante, así hacemos 1 y 1. 8, X negativa y positiva, no es lo mismo. 10, esta. Ah, no, paren, hoy X negativa, no dije nada, me confundí.
X negativa y positiva cae en el segundo, claro. Entonces este sí lo vamos a hacer porque cae en el segundo cuadrante. Este caía en el tercero. Y el que hicimos hoy caía en el cuarto cuadrante. Entonces, ahora tenemos X negativa y positiva. Venimos a nuestro machetito y X negativa está acá a la izquierda y positiva está acá arriba, o sea, cae en el segundo cuadrante. Bien, vamos a calcular otra vez primero la magnitud, que es lo más sencillo. Que sería menos 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y eso es igual a menos 8 al cuadrado sería 64 más 9 al cuadrado, que es 81. Entonces, raíz cuadrada de 145, que no existe, o sea que no es exacta, o sea, da aproximadamente 12. Y después la dirección sería tangente de tita, que es igual a B sobre A, o sea, 9 sobre menos 8. Entonces, acá en la calculadora tendrían que poner shift tangente de 9 dividido menos 8, y eso pónganlo entre paréntesis. Y eso les va a dar menos 48 grados. Aprox. Tiene minutos, pero menos 48 grados. Y como dijimos hoy, raramente ponemos las cosas en negativo, los ángulos. Así que voy a agarrar, en el tercer cuadrante decía que teníamos que hacer, perdón, en el segundo cuadrante estamos, 180 menos el número que me dio. O sea, 180 menos 48 grados. Y eso me da 132 grados. Que también, fíjense que coincide con el rango en donde cae el segundo cuadrante, entre 90 y 180, y a nosotros nos dio 132. Así que cumple con eso. Bien, ya hicimos un ejemplo de cada uno, nos faltaría el primer cuadrante, así que voy a buscar uno. Así les queda. Bueno, les voy a hacer de esta, aunque sea impar. No son... bueno. Profe, para que sea el primer cuadrante, ¿tiene que ser los dos positivos o no? Claro, exactamente. Como por ejemplo este, que es 7 y 9. Que es el más fácil, digamos, el primer cuadrante, porque el número que les dé la calculadora va a ser directamente su dirección. Entonces ponele la magnitud de B, bueno, igual que siempre, es la raíz cuadrada de 7 cuadrado más 9 cuadrado. O sea, sí, 7 cuadrado, luego toda una calculadora son más rápido, igual a 130. Eso va a ser aproximadamente igual a 11,4. Y la dirección sería tangente de tita igual a B, que sería 9, sobre A, que es 7. Entonces hacen shift tangente de 9 sobre 7 y les da 52, y bueno, esa es la medida de tita directamente. Bueno, acuérdense que en cuanto a las direcciones, solamente va a quedar igual que en la calculadora, digamos, cuando caiga en el primer cuadrante. Si no, en el segundo cuadrante van a tener que hacer 180 menos lo de la calculadora, en el tercero 180 más lo de la calculadora, y en el cuarto sería 360 menos lo de la calculadora.
Bueno. Vamos a hacer acá el 20. Dice sea U y les da U y B, dos vectores. Les hace hacer 3 por U, después U más B, después B menos U y de 2U menos 7B. Y bueno, dibujarlo. No los voy a dibujar porque me va a llevar mucho tiempo, pero los vamos a resolver. Total, para dibujarlo lo único que tienen que hacer es eje X, eje Y, y el primer número va en X, fíjense bien el signo, y el segundo número va en Y. Igual que este, como graficamos este, es lo mismo. Traigo acá, este era el ejercicio 20. Ya tenía el número. Entonces decía que U es igual a 2, 3 y B es igual a 25, 4. No, menos 5, 4. En 3 por U, acá era U más B, acá B menos U y acá 2U menos 7. Bien. Entonces, sencillo. 3 por U. 3 por U es lo mismo que hacer 3 por cada uno de sus componentes. O sea, 3 por 2 y 3 por 3. O sea, 6 y 9. Y listo. Ahí ya hicieron 3 por U. Después, U más B, tenías que sumar sus componentes. O sea, 2 más menos 5 y 3 más 4. 2 más menos 5 les da menos 3. Ojo con los menos ahí, con los signos. Y 3 más 4 es 7. Después, B menos U es, también restan los componentes. Menos 5, y también ojo con el orden, ahora es B menos U. Entonces, menos 5 menos 2, y el otro 4 menos 3. O sea, menos 5 menos 2 es menos 7, y 4 menos 3 es 1. Y el último, 2U menos 7B, vamos a tener que hacer U por 2, o sea, 2 por 2 y 2 por 3, menos B por 7, que sería menos 5 por 7 y 4 por 7. Entonces, 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6, menos es menos 5 por 7 es menos 35 y 4 por 7 es 28. Entonces ahora hacen cada componente, o sea, el primer componente te queda 4 menos 35, o sea, 2 menos, coma 6 menos 28. O sea, 4 menos 35 les termina dando 39 y 6 menos 28 les da menos 22. Y listo. No era muy complicado, pero bueno, se los dejé acá. Ahora ya saben cómo sumar, restar y multiplicar por un número los vectores. Bien. El 22 es prácticamente lo mismo, así que no lo vamos a usar. Sí podríamos hacer el 24, que es demostrar que un vector es unitario. Entonces dice en el 24, muestre que los vectores I y J son vectores unitarios. Entonces hoy dijimos que la definición de vectores unitarios es un vector que tiene magnitud igual a 1. Entonces, si a vos ya te dice muestre, o sea, ya te está diciendo que es unitario, entonces lo que van a tener que hacer ustedes es calcular esa magnitud. Entonces, ponerle que el vector D es igual a I.
O sea, porque dice que son dos vectores diferentes. Uno es y el otro es j. Entonces les va a quedar la raíz cuadrada de... Ay, perdón. El vector b es y el vector u, ponele, es j. Entonces, el primero no tiene componente de j, solamente tiene a la i. Esto sería como ponerle así, no tiene j. Y el otro no tiene i. Así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la magnitud de cada uno. Ponele, la magnitud de b va a ser igual a la raíz cuadrada de i al cuadrado más j al cuadrado. Y fíjense cuántas i hay una sola i, entonces pueden poner un 1 ahí. Y j hay 0, así que si quieren lo ponen y si no, no lo ponen, total es un 0. Y bueno, 1 al cuadrado y la raíz de 1 es 1, así que ahí ya demostraron que el vector b es unitario porque su magnitud es igual a 1. Y bueno, muy similar es la de u. En este caso, el que es 0 es el primero, entonces nos va a quedar solamente una j elevado al cuadrado, y también te da 1. Pero bueno, más allá del número, lo importante es que ustedes sepan que cuando tengan que demostrar que un vector es unitario, tienen que calcular su magnitud, y esa magnitud les tiene que dar 1. O puede ser que le hagan como un verdadero y falso, les digan tal vector es unitario. Y ustedes deberían calcular la magnitud y si le da 1 ponen verdadero y si no les da 1 ponen falso. Bien, de acá les dice de los problemas 27 al 34 encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector dado. Vamos a hacer uno de acá. Entonces, en este caso, el vector dado sería b igual a 4i menos 6j. Entonces, acá aplicamos la fórmula de hoy. Pónganle que nuestro nuevo vector va a ser u. Y la fórmula decía que tenías que agarrar al vector que vos ya tenés, que es el b corta, dividirlo por su magnitud. Así que acá deberíamos... Uy, no era raíz cuadrada, sino que... Sí, dividirlo por su magnitud. O sea, vamos a tener que calcular esa magnitud porque no lo tenemos. Vamos entonces a calcular la magnitud de b. Para eso es raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 6, perdón, más, siempre es más, no importa el signo acá, más menos 6 al cuadrado. Y siempre acuérdense del número negativo, ponerlo entre paréntesis, si no les va a dar diferente. 4 al cuadrado es 16 y menos 6 al cuadrado es 36. Entonces la raíz cuadrada sería de 16 más 36 es 52. Y bueno, aproximadamente 7,2. Entonces, acá la vamos a sacar haciendo b, que era 4i y menos 6j, dividido la raíz de 52. Y acá también hacen como una distributiva, y si quieren lo pueden dejar planteado así. Se pone 4 dividido la raíz de 52, y eso era la componente i, coma, menos 6 dividido la raíz de 52.
Y listo, ahí tienen al vector unitario que tiene la misma dirección que el vector que les dieron. Bueno, voy a pasar a otro capítulo porque si no, no vamos a llegar. También acuérdense de hacer todos los ejercicios impares y controlen la respuesta y bueno, cualquier cosa me preguntan mañana. Entonces, vamos a la sección 4.2. Perdón que voy rápido, pero es que estamos justos. Entonces, dice el producto escalar y proyecciones en R cuadrado. Bien, la primera fórmula que vamos a tener es justamente la del producto escalar. Producto escalar es U por B, lo que tenemos que hacer es multiplicar sus componentes. O sea, A1 por A2 más B1 por B2. Y acá debería poner que U es igual a A1 y B1 y que B es igual a A2 y B2. Entonces, esto sería la fórmula. Y les voy a hacer un ejemplo. Este sería mejor. Supónganle que U es 1, 2. 1, 2. Y que B es 2, 3. O bueno, no voy a tomar 3, 4. Entonces, si yo quiero hacer U por B, lo que tengo que hacer es los primeros componentes entre sí, 1 por 3. Más los segundos componentes, 2 por 4. Entonces, 1 por 3 es 3 y 2 por 4 es 8. Y el último paso es sumar y les da 11. Algo importante es que el producto escalar, se los voy a poner acá, da como resultado un número, justamente escalar. A diferencia del que vamos a ver después, que es el producto vectorial, que eso les da un vector nuevo. Pero bueno, por ahora vamos con este producto escalar. Después, acá, bien. Supónganle que tienen dos vectores que se entrecruzan entre ellos. Nosotros lo que vamos a poder hacer es calcular el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Y para eso usamos esta fórmula que estoy escribiendo acá, que es el coseno del ángulo, es igual al producto escalar entre U y B y la multiplicación de las magnitudes de cada vector. Entonces, acá debería poner otro cuadrito que sea ángulo entre dos vectores. Y vamos a hacer con el mismo ejemplo, calcular el ángulo que habría entre ellos. Entonces, coseno de θ es igual a, ya hicimos el producto escalar entre ellos, así que directamente ponemos 11 sobre, y lo que no hicimos es calcular las magnitudes de U y de B. Así que voy a tener que poner acá magnitud de U igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 2 cuadrado. O sea, que es la raíz cuadrada de 1 más 4, digo,
y eso te va a dar la raíz de 5. Después b, la magnitud de b, es igual a la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, y 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 16. Y esto es igual 9 más 16 es 25. Entonces, ahora sí, la raíz de 25 sí es 5, es un número redondo. Entonces, abajo les va a quedar 11 dividido la raíz de 5 por 5. Entonces, el paso siguiente es hacer shift tangente, perdón, shift, en este caso sería shift coseno. Yo venía con el shift de las anteriores, pero acá hacemos shift coseno y entre paréntesis 11 dividido, otra vez paréntesis, la raíz de 5 y eso por 5. O sea, ya les digo, shift coseno, abro paréntesis, 11 9 y dividido, 10,30, no sé. bien, a ver si por 5. Ajá, muy bien. Entonces, el ángulo que hay entre estos dos vectores es 10,30, o si lo pasan a grados, le va a dar 10 grados 18 minutos. Perfecto. Ahí ya que sabemos calcular entonces el producto escalar entre dos vectores y también el ángulo que van a formar. Bien. Entonces, bueno, este de acá deriva de lo mismo que acabamos de hacer, así que es lo mismo. Entonces, vamos a seguir con otras propiedades como la que está ahí, que es de los vectores paralelos. Entonces, vectores paralelos. Entonces vamos a poner los vectores paralelos son los que tienen ángulo entre ellos igual a 0. Además de, bueno, obviamente, igual que las rectas, digamos, son paralelos porque no se tocan, digamos. Bien. Listo, los paralelos y acá viene de este también. Dice, bueno, demuestres que los vectores U y B son paralelos. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es calcular ese ángulo. Entonces, el ángulo acá les dice que, bueno, podía ser 0 o pi. Acuérdense que pi es 180. O sea, les va o 0 o 180. Y en el caso de que les dé 0, es que tiene la misma dirección, y si les da 180, significa que la dirección es opuesta, o sea, para el otro lado. Pero nunca les va a dar, por ejemplo, 36 grados. O sea, o les da 0 o les da 180. No les puede dar un intermedio, digamos. Si les da un intermedio, no son paralelos. Eso se los voy a agregar. Entonces, los vectores paralelos son los que tienen ángulo entre ellos igual a 0 o 180 grados, por lo que tienen o la misma dirección o dirección opuesta. Después, el teorema dice, si U es distinto de 0, o sea, un vector que no sea 0, entonces el vector B es igual a alfa, que es un número escalar, por el vector U para alguna constante alfa si y solo si U y B son paralelos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a existir una constante, un número, que relacione dos vectores
cuando estos sean paralelos. Eso creo que no lo usamos mucho, pero bueno, los voy a dejar acá por las dudas. B es igual a alfa, o sea, un número, por cuando B y U son paralelos. Y ahora los ortogonales, que al igual que los ángulos, digamos, ortogonal venía de perpendicular, o sea, de 90 grados. Entonces, voy a poner acá en este mismo cuadrito que los vectores ortogonales o perpendiculares son los que tienen un ángulo de 90 grados, o van a ver que dice pi sobre 2, que es lo mismo que 90 en realidad, porque como pi es igual a 180, si ustedes hacen 180 dividido 2 le da 90, es lo mismo. Entonces los vectores ortogonales o perpendiculares son los que tienen un ángulo de 90 o pi sobre 2 entre ellos. Bien. Y después acá, al igual que el otro que decía que un vector u era igual a b por una constante, en este caso si ustedes multiplican los dos vectores, les va a dar igual a 0. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes les hacen demostrar que un vector es perpendicular u ortogonal, lo pueden hacer de dos maneras. O sacan el ángulo y les da 90, o los multiplican entre sí y les tienen que dar 0. Tienen esas dos opciones para corroborar, digamos, que sean ortogonales o perpendiculares. Bien, y acá es una forma de encontrar un vector perpendicular a otro, digamos. Así como hoy encontrábamos un vector unitario con la misma dirección, hoy les pueden preguntar, yo te doy un vector y ustedes tienen que encontrar otro que sea perpendicular. Yo lo voy a llevar así. Y lo dejo ahí. Entonces dice, sea B un vector diferente de 0, o sea que tenga componentes, o sea que no sea 0i, 0j. Entonces, para cualquier otro vector u, el vector w en este caso es ortogonal a b. Entonces ahí, bueno, ya vamos a ver algún ejercicio en donde vamos a tener que reemplazar esos valores para encontrar un nuevo vector que sea perpendicular a b. Bien. Y acá las proyecciones. También les voy a ir poniendo acá. Las proyecciones es como básicamente un alargamiento de uno de los vectores. Por ejemplo, ustedes tienen un vector u y tienen un vector b. La proyección de u sobre b es agarrar a u y ponerlo a continuación de b. Se los voy a mostrar en un dibujo porque es más fácil. Pero básicamente es como que alargan uno de los vectores con la misma medida que el otro. Y van a poder calcular eso con esta fórmula de acá, que dice que el producto escalar de u por b sobre la magnitud de b, y eso al cuadrado, por b, les va a dar esta proyección. Entonces, acá les muestro acá. Por ejemplo, ustedes tenían el vector u, que sería este de ahí, y el vector b.
Entonces, fíjense que acá lo que hizo es poner uno atrás del otro. Este sería uno y este sería otro. Es como que por eso les decía yo que es el alargamiento de uno de los vectores usando el otro, básicamente. Entonces, después tiene una propiedad que dice que si el producto de U por B es mayor a 0, entonces B y su proyección va a tener la misma dirección. Por eso, en este caso, quedan así. Quedan con el mismo ángulo de inclinación, porque el producto entre ellos es mayor a 0. En cambio, si U por B dio negativo, o sea, menor a 0, entonces las direcciones son opuestas. Fíjense que va uno para allá y el otro va para allá. O sea, siempre va a tener la misma inclinación, pero lo que no se sabe es si va a ir los dos para el mismo lado o uno y uno. Así que eso lo voy a completar acá. Entonces, si U por B es mayor a 0, o sea, es positivo, entonces B y su proyección van a tener la misma dirección. En cambio, si U por B es menor a 0, o sea, negativo, entonces B y su proyección van a tener direcciones opuestas. Y acá más propiedad, dice, la proyección de B en U es paralelo a B. Bueno, lo vemos en el dibujo. Paralelo significaba como que tenían la misma inclinación. En ambos casos tienen la misma inclinación, por más que uno mire, en este caso el de la izquierda, los dos miran para el mismo lado. En cambio en el B, uno mira para cada lado. Pero la inclinación es la misma, así que siempre van a ser paralelos. Así que eso también se lo voy a agregar, que la proyección es paralela a B, o sea, al vector. Y la otra es que si ustedes hacen el vector al que se le proyecta, digamos, menos la resta, se hace un vector ortogonal, o sea, este. Fíjense que esto forma 90 grados con el vector B y U en este caso, y en este caso forma acá. Esos son los 90 grados que les hice. Entonces, U es igual a la proyección. Entonces, eso es perpendicular. Y listo. Oh, perdona, B. Y bien, vamos a hacer este ejemplo así, porque ya sé que hablando es medio complicado entenderlo, así que vamos a hacer el ejemplo. Y vamos a calcular una proyección. Uy, para que se copie horrible. Es U igual a 2i más 3j. 2i más 3j y B es igual a I, creo que era más, pero no sé. Bien, entonces. Profe, me parece que es menos i, el segundo vector. Me parece, no sé. Ah, no, mentira. Perdón. No, no pasa nada. Yo estaba distraída, entonces no sabía si. Bien, tenemos eso. Vamos a ver reemplazar la fórmula básicamente. Primero vamos a tener que hacer, de paso ya repasamos lo que era el producto escalar. Acuérdense que el producto escalar les va a dar un número. O sea que cuando nosotros hagamos 2i más 3j por i más j,
lo que teníamos que hacer era multiplicar cada componente, o sea, 2 por 1 más 3 por 1 también, justo. Entonces 2 por 1 es 2, más 3 por 1 que es 3, bueno, todo eso les da 5. Entonces ya sabemos que el producto escalar U por B es 5. El otro dato que necesitamos saber es la magnitud de B, y eso hacerlo al cuadrado. Entonces, tenemos acá B, magnitud de B. En este caso, B tiene sus dos componentes igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y nos va a quedar que la magnitud de B es la raíz cuadrada de 2. Bueno, ahora ya podríamos ir reemplazando algunas cosas. Por ejemplo, acá puedo poner que U por B es 5 y que la magnitud de B es la raíz de 2, y eso te quedaba al cuadrado. Eso por B. Entonces, ponen 5 acá, y cuando tengan raíz y eso elevado al cuadrado, se les cancela la raíz con la potencia, y les queda un 2. Y eso por B. Y B era I más J. Entonces, cuando lo que hacíamos hoy era, cuando multiplicábamos un escalar, o sea, un número por un vector, agarrábamos cada uno de los componentes y los multiplicábamos. O sea, 5 medios por I y 5 medios por J. Y listo, ahí tienen la proyección. Esa proyección es como un nuevo vector, digamos. Y bueno, ahí podemos relacionarlo con las propiedades que pusimos ahí. Fíjense que U por B nos dio 5. Entonces, podríamos corroborar, ahora lo vamos a hacer, que la dirección sea la misma. Porque como U por B es mayor a 0, entonces B y la proyección de B tienen que dar la misma dirección. Así que vamos a hacer. Vamos a calcular la dirección de B. En este caso sería, bueno, la tangente de 1 sobre 1. Entonces, θ sería igual, y acá hagan shift tangente de 1, que les da 45 grados. Bueno, se supone que ahora también nos va a dar lo mismo, tangente de θ, sabiendo que cada uno de los componentes es 5 medios. Entonces les va a quedar 5 medios dividido 5 medios, que como son el mismo número da 1, o sea, 5 medios dividido 5 medios 1. O sea que θ entonces también les va a dar 45 grados. Y bueno, y ahí corroboran que se cumple esa propiedad. Listo, eso sería una proyección. Lo mismo, otra proyección. Bien, ahí terminamos más o menos el sondeo, digamos, de toda la unidad. Después, bueno, acá en resumen, lo mismo, producto escalar, que ya lo dimos. El ángulo entre dos vectores, ya lo dimos. Cuando es paralelo, ya lo dimos, es 0 o 180. Y son ortogonales cuando tienen 90 grados entre ellos. Y el producto escalar, o sea, el U por B, te tenía que dar 0. La proyección de B, de U en B, mejor dicho, se lee, ya la calculamos recién. Así que ya podemos ir a hacer los ejercicios de acá. Entonces, nos pide que del 1 al 11 calculemos el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Así que vamos a hacer alguno de esos.
Entonces ponen el 2 es U igual a I más J, y después tienen a B que es igual a I menos J. Ya me copio el 4 que lo tengo ahí a mano. Acá, bueno, eso de 3 menos 8 lo pueden escribir así, que es lo mismo. 3i menos 8j, y B que es menos 5i y 1j. O j directamente. Bueno, entonces el producto escalar sería U por B. En este caso sería lo mismo que hacer I más J por I menos J. Lo que hacíamos era multiplicar los componentes entre ellos. Hay una I y una I en cada uno, así que es 1 por 1. Más hay una J en el primero y menos una J en el segundo. Entonces 1 por 1 es 1 y 1 por menos 1 es menos 1. Entonces les termina dando 0. El producto escalar entre ellos es igual a 0. Y ahí ya tienen como que si se acuerdan de la propiedad ya pueden saber que el ángulo entre ellos va a ser ortogonal. Porque como el producto escalar, U por B es igual a 0, cumple con la propiedad que habíamos puesto por acá. Entonces como U por B es igual a 0, ya sabemos que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Si ustedes no se acuerdan de esa propiedad, igual pueden calcularlo usando esta fórmula de acá, la del ángulo entre dos vectores. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, coseno de eta va a ser igual a U por B, que nos dio 0. Y acá podrían calcular la magnitud de U y la magnitud de B. Que bueno, tampoco es necesario porque 0 dividido cualquier número les da 0. Pero bueno, los vamos a calcular yo para mostrarles cómo se hace. Entonces la magnitud de U es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Les termina quedando que la magnitud de U es la raíz cuadrada de 2. Y la de B nos va a dar lo mismo. B igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y les termina dando también la raíz cuadrada de 2 si pusieron bien los paréntesis. Si no pusieron paréntesis, les va a dar diferencia. Entonces, acá abajo lo que corresponde es poner la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. Que es 2. Entonces les queda, bueno, 0 dividido 2, que es igual a 0. Y después si ustedes hacen shift coseno de 0, para sacar el ángulo, digamos, les va a dar 90, como lo predijimos según la propiedad. Entonces, shift coseno de 0, y eso les da que θ es igual a 0 grados. Perdón, 90 grados. Da 90. Y acá podremos poner que no hace falta calcular el ángulo si sabemos que U por B es igual a 0. Entonces van a ser vectores ortogonales, y por lo tanto el ángulo entre ellos es igual a 90. Bien, eso sería el 2. Vamos a hacer el 4. Entonces también nos pedía producto escalar, U por B. En este caso sería 3i y menos 8j por menos 5i y j. Multiplicamos las componentes entre sí y las sumamos. O sea, 3i por, o 3, directamente 3 por menos 5 más menos 8
Entonces, 3 por menos 5 es menos 15. Y menos 8 por 1 es menos 8. O sea que les termina quedando menos 23. Ese es el producto escalar. Ahora nos pedía también el ángulo. O el coseno del ángulo, no me acuerdo. El coseno del ángulo, bueno. Entonces, coseno del ángulo era igual a el producto escalar, U por B, dividido en la magnitud de U por la magnitud de B. Entonces, el coseno de este ángulo va a ser igual a U por B, que era menos 23, ya lo habíamos calculado, y deberíamos calcular las dos magnitudes. Por un lado, magnitud de U, que va a ser igual al cuadrado de 3 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y ahora 3 cuadrados te da 9. Y menos 8 al cuadrado les da 64. Entonces la raíz cuadrada de 73, que creo que no da número entero, da número con coma. Entonces ponemos aproximadamente 8,5. O pueden poner directamente la raíz cuadrada de 73, así les da más exacto. Raíz cuadrada de 73. Y nos falta todavía la magnitud de B. Entonces hacemos así, igual a la raíz cuadrada de menos 5, y eso al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado es 25 y más 1 al cuadrado es 1, o sea que les va a quedar la raíz de 26. Entonces acá ponemos la raíz de 26. Acá podrían ver de hacer menos 23. A ver cuánto da la raíz de 73 por la raíz de 26. Ah, no da entero. Pensé que iba a dar un número entero. Bueno, acá si quieren lo pueden dejar expresado así como menos 23, tanto. O si no, resolver todo en la calculadora y hacer menos 23 dividido, abro paréntesis, la raíz de 73 por la raíz de 26. Cierro paréntesis. Y todo eso me da menos 0,52 o 53 redondeando. Y eso sería el coseno. O sea, siempre es lo mismo, mientras que se acuerdan las fórmulas, o sea, acá hay muchas fórmulas. Está la fórmula de magnitud, la fórmula de producto escalar y la del coseno del ángulo. Bien. Entonces, a ver. Podremos hacer. Dice, de los problemas 14 al 20, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después esboce cada par, o sea, que los dibujes. Entonces, acá lo que podríamos hacer es calcular el ángulo que hay entre ellos y ver si ese ángulo es 0 o 180 son paralelos, si es 90 son ortogonales, y si no da ninguno de esos dos es porque no es nada. Entonces, voy a poner acá, determinar si los vectores son paralelos, ortogonales o ninguna
de estas. Entonces, acá sería como me quedó raro. Eso, U igual a 3i más 5j y B igual a 6i, creo que menos 10j. Menos 6i menos 10j. Bueno, entonces vamos a calcular el coseno del ángulo entre ellos, o el ángulo entre ellos, mejor dicho. Entonces, primero voy a poner U por B. Entonces, acá yo haría 3 por menos 6 más 5 por menos 10. Y abajo hago la magnitud de U, que lo voy a hacer acá, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. O sea que da la raíz de 34. Esto acá abajo, la raíz de 34. Y el otro sería la magnitud de B es menos 6 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual a menos 6 al cuadrado es 36 y 100, y el 10 es 100, así que me da la raíz cuadrada de 136. Entonces lo pongo acá por la raíz cuadrada de 136. Después termino el producto escalar de arriba. En 3 por menos 6 es menos 18, más y 5 por menos 10 es menos 50. O sea que arriba me queda menos 68 y abajo la raíz cuadrada de 34 por la raíz cuadrada de 136 es 68. O sea que acá me queda que menos 68 dividido 68 te da menos 1. Y esto, si queremos sacar el ángulo entre ellos, vamos a hacer, acá les voy a poner shift coseno de menos 1. Entonces, si hacen shift coseno de menos 1, les va a dar que el ángulo entre ellos es 180 grados. Como conclusión de esto, vamos a poner que los vectores U y B son paralelos entre sí porque el ángulo entre ellos es igual a 180. Era una de las dos opciones para que sean paralelos. O les da 0 o les da 180. Bueno, no llegamos a ver todo de vectores, pero creo que falta muy poco. Así que bueno, mañana si quieren o seguimos un poco con esto o directamente arrancamos con derivadas e integrales. Dale, profe. Dale, de última podríamos empezar con todo lo que es integral y todo eso y cualquier cosa si sobra tiempo después repasar algo de esto. Dale. Y yo opino igual que Pam. Yo porque me preocupa una banda el otro tema que nunca lo vi. Bien. Bueno, mañana entonces hacemos, si quieren, 1 hora de derivadas y 1 hora de integrales. Dale. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, chicas. Nos vemos, profe. Chao.